En este tiempo de Cuaresma estamos tomando el tema de la oración para ver qué podemos crecer. Yo les propongo la oración de impetración, se llama, sería la oración por la cual nosotros le pedimos a Dios gracias. Bueno, es importante que no sea lo primero, porque cuando nosotros entramos en la oración y dame esto, dame esto, dame esto, dame el otro, evidentemente lo tratamos a Dios más como Papá Noel o como el genio de la lámpara de Aladino que tiene que darnos lo que nosotros necesitamos, que como Dios, ¿no? Entonces es bueno, primero alabar, después dar gracias, después pedir perdón y después pedir los dones. Porque incluso cuando nosotros esperamos para pedir el don, posiblemente entendamos que queríamos pedir un avión y ahora lo que hacemos es pedir que pase el colectivo para poder llevarnos al supermercado, ¿no? Muchas veces si es por pedir, nosotros pediríamos la luna, pero muchas veces cuando vemos alrededor de nosotros las necesidades de los demás, bueno, quizás el otro necesita mucho más que yo y por eso es bueno que el pedido de gracias sea en plural. Ustedes vieron que en el Padre Nuestro, cuando Jesús nos enseña a rezar, nos enseña a pedir, porque en el Padre Nuestro estamos pidiendo muchas cosas a Dios, pero no pido mi pan, mi perdón, ¿no es cierto? Que me venga a mí el reino de Dios, ¿no? Sino que todo lo hacemos en plural porque queremos que llegue ese reino para todos, que nos perdone a todos, que todos tengamos el pan de cada día. Es decir, que evidentemente en el pedido de perdón conviene que no nos miremos el ombligo, sino que miremos las necesidades nuestras, por supuesto, y las necesidades de toda la humanidad. Ustedes vieron que algunas veces el racionalismo nos hace pensar, bueno, ¿por qué le voy a pedir a Dios si Dios sabe mejor que yo lo que necesito y entonces no le pido? Pero eso no es así. Primero porque Jesús 1000 veces en el Evangelio nos enseña a pedir y nos lo dice con todas las letras. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero además de eso, de que Jesús nos lo enseña, es muy lógico, porque si somos pobres y Él es rico, si somos débiles y Él es fuerte, si nosotros no sabemos si Él sabe, es lo natural que nosotros pidamos y que Él dé, porque es así la relación, ¿no? Es decir, que hace un chico chiquito con su padre, que hace un alumno con su maestro. Es decir, no, es lógico que nosotros nos presentemos ante Dios con nuestra plegaria de impetración, ¿no es cierto? Es decir, presentándole todas las necesidades que tenemos. En eso es lindo leer en el Padre Nuestro cómo Él nos va enseñando a hilvanar las peticiones. Y entonces lo primero que le pedimos es que se haga su voluntad, que venga su reino. Es decir, lo más importante, ¿no? Después lo menos importante se lo pedimos después, entonces, y se lo pedimos también con una cierta medida. Por eso, al pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? No el avión que necesito para irme a Dubái, ¿no es cierto? Sino que la cosa concreta que necesito me la des y el perdón que de los pecados en la medida en que nosotros perdonemos, el que no caigamos en la tentación, el que nos libre del mal. Es decir, si nosotros leemos detenidamente el Padre Nuestro, vamos a aprender a pedir, ¿no es cierto? Porque evidentemente hay no solamente una oración formal, como una oración cliché, ¿no es cierto?, que podemos repetir cada vez que rezamos el Padre Nuestro, sino que hay una escuela de oración, hay una voluntad de Dios por la cual nos va diciendo cómo rezar, qué es lo que tenemos que pedir, cómo tenemos que relacionarnos con el Padre.
Y eso es bueno que nosotros hagamos oración de petición, es bueno que nosotros le dediquemos un tiempo, es bueno que nosotros le dediquemos un tiempo porque, ya les digo, pedir también es un acto de humildad, así como pedir perdón es un acto de humildad, pedir también es un acto de humildad, significa yo no puedo, entonces dame tal cosa, porque no podría yo por mis propias fuerzas, dame esto, dame lo otro, porque lo necesito de vos, porque vos sos el fuerte, porque vos sos el grande. Es verdad que hay una frase en latín que no se las digo, pues es un poquito difícil, pero que quiere decir que hay que pedir bien, bien, bien. Y ese bien está en un caso distinto en cada caso. Y que quiere decir pedir al bueno, es decir, pedir a Dios cosas buenas, buenamente. Y bueno, ¿qué significaría pedir al bueno? Pedirle a Dios, esto que les decía al principio, ¿no? Es decir, Dios no es Papá Noel, ¿no? Entonces pedirle a Dios, Dios es que se haga tu voluntad. Dios se sabe, sabrá cómo, cuándo, de qué forma, en qué medida. Vean que nosotros un poquito le escribimos la lista de las cosas que nos tiene que traer y le pedimos que nos las traiga cómo, cuándo y dónde a nosotros nos parece, ¿no? Entonces, pedir bien es pedirle al bueno, a Dios, al poderoso, al que sabe, en cuyas manos estamos. Por eso, Padre, aparta de mí esta cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya, dice Jesús. Es decir, eso es reconocerlo a Dios, Dios. Jesús le está pidiendo algo lógico, que aparte de él el cáliz amarguísimo de la pasión, pero aún así dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso es pedir al bueno. Realmente Dios es Dios y nosotros somos una pulguita que le está mostrando lo que necesitamos, pero en la certeza de que muy posiblemente nos equivoquemos en esto que estamos pidiendo. De hecho, Santa Teresa dice, derramamos más lágrimas por las oraciones escuchadas que por aquellas no atendidas. Es decir, cuando Dios nos hace caso, derramamos más lágrimas que cuando no nos hace caso, porque es decir, hay que dejarlo a Dios hacer su voluntad, ¿no es cierto? Y muchas veces le pedimos cosas a Dios tan seguros de que son bienes y cuando Dios nos las concede, después no la pasamos nada bien, porque quizás eran cosas que queríamos nosotros y que no era lo que más nos convenía. Bueno, después pedir cosas buenas. Esto que les digo, no siempre nosotros sabemos que tal cosa es buena. Muchas veces pensamos que sí, que es buena la salud, que es bueno conseguir trabajo, que es bueno que se case tal persona, pero nosotros no sabemos exactamente qué es lo que nos conviene. Y nosotros si miramos un poquito para atrás, recordamos haber pedido cosas que no nos convinieron, tanto si Dios nos las dio como si Dios no nos las dio, ¿no es cierto? Pero en ese momento nosotros creíamos que eran muy provechosas y hoy nos damos cuenta, bueno, pero qué suerte que no pasó esto, o qué gracia que no pasó esto, porque fue mejor lo que quiso Dios que lo que yo pedía. Entonces por eso supeditar exactamente todas las cosas a las cosas que Dios quiera, pero además pedir aquellas cosas que estamos seguros que son buenas y que Dios quiere dárnosla. Pedir paciencia, pedir capacidad de perdón, pedir amor, pedir capacidad de comprender a los demás. Todas esas cosas muchas veces nosotros nos olvidamos de pedirlas. Un papá pedir realmente entender a sus hijos, pedir que estar cuando ellos lo necesitan. Es decir, hay cosas que nosotros si pedimos seguro nos las va a dar Dios porque Él está de acuerdo con eso. Pero muchas veces pedimos las cosas que nosotros queremos, pero no necesariamente las cosas que Dios
nos propone como buenas. Entonces, si le pedimos fe, si le pedimos esperanza, si le pedimos paciencia, si le pedimos fuerza para pasar una enfermedad, le pedimos que nos cure la enfermedad, pero no le pedimos la fuerza para sobrellevarla muchas veces. Y por eso hay que saber pedir al bueno, pero también pedirle cosas buenas, con la seguridad de que son buenas. Y después buenamente, que sería lo tercero. Y el buenamente significa en el modo, porque hay que pedir con perseverancia. Algunas veces Dios dice que no al principio. Le pasó a la Virgen. ¿Vieron cuando la Virgen le recuerda, le muestra que los novios de las bodas de Caná no tenían vino? Jesús dice, mujer, ¿y a ti y a mí qué? Pues claro, ellos no eran los encargados de llevar el vino. Es decir, no es responsabilidad nuestra, ¿no? Pero la Virgen perseveró, llamó a los sirvientes y le dijo, hagan lo que Él les diga, porque ella perseveró en el pedido. Y hay un caso que es el caso de la mujer cananea que está pidiendo a Jesús que libere del demonio a su hija, en donde 3 veces le dice que no. Y después de 3 veces, cuando la mujer persevera y realmente lo hace con mucha humildad, entonces recién en ese momento Jesús le concede el bien. Y se acuerdan la muerte de Lázaro. Jesús se entera de que Lázaro está enfermo cuando todavía está vivo, sin embargo él se retrasa en llegar, cuando llega ya Lázaro lleva 4 días muerto y sin embargo él a las hermanas de Lázaro, o a Marta en particular, le escucha ese pedido, ¿no es cierto? Pero yo sé que a una hora Dios te concederá todo lo que le pidas, y entonces ahí él resucita a Lázaro, pero ya era para tirar la toalla, ¿no es cierto? Había muerto hacía 4 días y ya olía, dice el Evangelio, es decir, ya parecía que la muerte había triunfado sobre él. Entonces pedir buenamente es pedir con constancia, con perseverancia, una y otra vez, de día y de noche, cuando creemos que es algo bueno. Pedir buenamente también es la oración de intercesión, que a eso quiero referirme unos minutitos, que es pedir por otro. Es decir, cuando nosotros pedimos por nosotros, algunas veces no pedimos buenamente. ¿Por qué? Porque se mezcla el amor propio. Entonces, yo hoy tengo un auto muy viejo, te pido un auto más nuevo. Bueno, pero la mitad de la gente no tiene auto, ¿no es cierto? Y este anda bastante bien y yo le estoy pidiendo a Dios un auto nuevo. ¿Por qué? Porque si es por pedir, nosotros queremos la luna, ¿no? Y no necesariamente eso es lo que nos conviene. Entonces, en la oración por nosotros puede mezclarse la vanidad, el egoísmo, la soberbia, el creer que nosotros tenemos que tener todo. En cambio, cuando nosotros intercedemos, es decir, pedimos pero por otro, es difícil que se mezcle el egoísmo, salvo que estemos pidiendo por mi hijo, por mis cosas, ¿no? Es decir, por lo que a mí me conviene, ¿no? Pero cuando nosotros intercedemos por el otro, hacemos un acto muy lindo de caridad, ¿no? Cuando Jesús nos dice que hay que amar al otro como a nosotros mismos, bueno, así como nosotros pedimos las cosas para que necesitamos, pedir, ¿no es cierto?, desde la paz en el mundo, desde que haya, qué sé yo, fe en la tierra, desde que la iglesia esté en paz, desde que nos falte el pan a todos los pueblos, es decir, desde las cosas más generales hasta cosas muy particulares. Vieron que en general siempre hay gente, bueno, el sacerdote más, ¿no es cierto?, pero a todos, gente que nos dice, reza por mí, y eso uno quizás lo pone como en una bolsa, de, bueno, sí, rezo por todos, pero no tiene que ser una bolsa, ¿no es cierto?, sino que tiene que ser eh, algo en concreto, ¿no? Por supuesto no podemos recordar toda la gente que nos ha pedido oración muchas veces, o no podríamos decir los nombres de todos, pero por ejemplo, que haya un acto de nuestra devoción que esté dirigido a pedir por los otros,
es muy lindo, ¿no es cierto? O que en algún momento nosotros, así como les digo, bueno, tenemos que dedicarle un tiempo a pedir, que le dediquemos un tiempo a pedir por los demás, a interceder, es algo muy bueno. Piensen que la Virgen en el cielo se la pasa intercediendo, pidiendo por nosotros. Todos los santos en el cielo se la pasan intercediendo. Es decir, hasta el juicio final, después los santos gozarán en el cielo de la contemplación de Dios. Pero mientras tanto, los santos están intercediendo por nosotros frente a Dios porque quieren que nosotros alcancemos esa misma salvación que ellos han alcanzado. Por eso la intercesión es algo importante, es algo que además nos acostumbra a mirar alrededor, a darnos cuenta de los problemas, ¿no? Y entonces, si yo pido por mí, bueno, hoy este sillón está viejo, me gustaría cambiarlo y le pido una cosa tonta, pero si yo empiezo a mirar, bueno, está que no tiene ni dónde sentarse y entonces lógicamente necesitan muchas más cosas de las que yo tengo que recordarle a Dios que necesito. Así que hacer oración e intercesión es algo muy benéfico, no solamente frente a Dios, sino que nos da ese hábito de estar atento a las necesidades de los otros, a darnos cuenta que los otros también alrededor de nosotros necesitan muchas cosas. Bueno, les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.